¿Qué tal, amigos? Yo soy Eric Quintanar. Nuevamente, esto es la Tierra de los Inconformes. Hace algún tiempo que no nos veíamos, pero bueno, estamos aquí nuevamente para saludarlos y para compartir unas nuevas reflexiones. En esta ocasión, digamos que hemos estado aquí de ociosos, contemplando el espectáculo nacional. Pues queremos compartir unas reflexiones en torno a lo que es lo que ha sido la participación de México en la Copa Oro, Copa Oro 2015. Y pues vamos a referirnos a este tema, a esta entrega como la Copa Oro 2015, los héroes de México. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar. El primer tema que nos llama la atención es el tema de que suscitó tanta polémica de los regalos de los penales que los árbitros hicieron a México, eh, permitiéndole llegar a la final, y en particular el tema de que si Guardado eh, debió o no debió fallar esos penales. Es un tema bastante polémico. A mucha gente le causó mucha euforia discutir sobre este tema, y hubo distintas posturas que pues nos llaman a nosotros la atención y estamos aquí para comentar. Primero de comentar que efectivamente cuando estuve viendo el partido, pues yo sentí una terrible vergüenza. Una vergüenza impresionante. Me dieron ganas de taparme la cabeza con una bolsa, porque pues vaya, todos sabemos lo que significa México a nivel selección, lo que significa portar esa playera, siendo que se proviene de una infraestructura futbolística impresionante en comparación con nuestros colegas de la zona de CONCACAF. Nadie tiene las instalaciones, nadie tiene una liga como la mexicana, nadie tiene todo el dinero, todos los sueldos que perciben estos jugadores, y pues presenciar una copa, un desempeño tan pobre como el que tuvieron en esta Copa Oro, pues es vergonzoso, ¿verdad? A duras penas podían con los equipos más chicos, y luego llegan a los cuartos de final, a la semifinal, a la final. Parece ser que con bastante ayuda del árbitro, Panamá poniéndolos en evidencia. Entonces es algo que sí, a mí sí me dio mucha pena, me dio mucha vergüenza. Claro, no me lo tomo tan a pecho porque hay otras cosas más importantes en el país, pero pues sí, efectivamente me dio mucha vergüenza que tuviéramos un juego tan malo, que el árbitro nos ayudara, que tuviéramos un par de penales regalados. Pero considero que no le podemos exigir a un jugador, no le podemos exigir a Andrés Guardado que fallara ese penalti, ¿sí? Si bien estamos a favor del fair play, estamos en contra de la corrupción, de las influencias, de los monopolios en el fútbol, considero que tampoco no le podemos exigir a Andrés Guardado que fallara el penal. Tal parece que todos en ese momento queríamos que lo fallara, queríamos que a propósito o sin querer, pero que la pelota se fuera para afuera, porque pues nos parecía completamente injusto que estuviéramos a punto de ganar ese partido con un juego tan lamentable y con tanta ayuda. No fue así. Guardado se dispuso a cobrar el primer penal, lo anotó magistralmente, el segundo también lo anotó de la misma forma, y me parece que hizo lo que debía. Él es un profesional. No debemos olvidar que los jugadores son los que están empeñando su vida, están esforzándose día a día, sudando la playera, están construyendo sus posibilidades para llegar a competencias internacionales, como en este caso será la Copa Confederaciones, y truncar esa posibilidad por echar a perder un penal que un árbitro les regaló, me parece que es algo completamente tonto. Son ellos, no nosotros, los que están trabajando su futuro. Entonces él tenía, para empezar, en el primer punto, todo el derecho
a cobrar bien ese penal para alcanzar sus objetivos como profesional de fútbol, ¿sí? Él es el que todos los días tiene que estar trabajando para poder alcanzar esos objetivos y no por una consideración moral caprichosa, y más adelante voy a explicar por qué caprichosa, vamos a echarlo a perder, ¿verdad? Entonces, él tenía que cobrar el penal. En segundo lugar, él está comprometido con una afición que paga un boleto. La afición que paga un boleto tiene derecho a exigirles y él tiene la obligación de cumplirles a la afición, dando su mejor esfuerzo y haciendo lo mejor de su parte para lograr la victoria. Entonces él tenía que cobrar ese penal, me parece que eso es indudable. Además hay que recordar también que son empleados, ese es un trabajo y ellos no pueden hacer así nada más como que sí. En todo caso, si estamos en contra de lo que está ocurriendo a nivel directivo, que si pensamos que alguien está metiendo mano sucia, bueno, hay que hacer la protesta formal, hay que hacer a lo mejor hasta una huelga de jugadores para limpiar la Federación Mexicana de Fútbol y limpiarla con CACAF de tanta porquería. Sí, esos serían los canales adecuados. No llegar a un partido y de repente decir, ay sí, ya no estoy de acuerdo y entonces fallo el penal a propósito. No, 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 eso no se hace. Él tenía que cobrar ese penal, sí o sí, y tenía que cobrarlo bien. Ocurre curiosamente que a mí me parece que que le estamos exigiendo a Guardado, Andrés Guardado, estamos exigiendo que sea un héroe nacional. Todos queríamos que él se vistiera de héroe en ese momento para salvar nuestra solvencia moral como sociedad que está podrida, que estamos actualmente tan destruidos socialmente que estamos llenos de corrupción, estamos llenos de maldad, estamos llenos claro, no todos obviamente, pero el país está en general bastante destruido, que queríamos que él nos salvara y nos hiciera creer que los mexicanos no somos malos, que los mexicanos podemos ser buenos y podemos ser justos, pero no, ese no es el papel de Andrés Guardado, de un jugador de la selección. Entonces no le podemos exigir que se vista de héroe, porque ser héroe no es una obligación. A lo mejor si él lo hubiera hecho, muchos se lo hubiéramos vitoreado, muchos lo hubiéramos querido linchar porque no está cumpliendo con su deber. Otros pues, hubieran estado muy contentos si se hubieran sentido con su conciencia limpia, con su conciencia lavada, pero no podemos exigir que sea héroe. Si queremos que él sea héroe, si queremos que un jugador de fútbol se vista de héroe, y que lo que queremos imponérselo como una obligación, pues esa obligación tiene que ser pareja y todos tenemos entonces la misma obligación de ser héroes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que exigimos. Finalmente la Copa Oro pues termina, llega a la final, México llega a la final, hace un buen juego, un juego legal, un juego derecho, no hubo mayor complicación en el juego, jugó mejor México que Jamaica, no hubo intervención del árbitro que lo favoreciera, es una victoria merecida. La pregunta aquí sería si deberíamos festejar ese título con todo lo que se favoreció al equipo mexicano en las fases previas, porque la final fue derecha, pero las fases previas son las que son cuestionables. Y aquí pues debemos preguntarnos también, por ejemplo, qué hace Argentina, qué hace Brasil, qué hace Alemania, qué hacen las potencias, qué hacen los equipos grandes. Los equipos grandes no se cuestionan, no se detienen a contemplar si les ayudó el árbitro o no les ayudó el árbitro a llegar a la final. No, ellos llegan, se plantan y ganan como tienen que hacerlo. Punto. Meten todos los goles que pueden, evitan todos los goles que pueden y cumplen con su trabajo y cumplen con sus sueños, ¿sí? Ellos no se detienen a pensar y sabemos que todo el tiempo les están ayudando. Sabemos que los árbitros frecuentemente les marcan penales a favor o de algún modo meten mano para que los equipos importantes lleguen a la final. Eso pasa en todos los torneos y una potencia, una auténtica potencia del fútbol no se va a detener a rechazar esa oportunidad. Hemos visto algunos casos ejemplares por ahí circulan en internet, algunos casos de jugadores que apegándose al fair play reconocen haber fingido un penal y se lo dicen al árbitro y entonces el árbitro se retracta y anula ese penal. Pero son casos distintos y son casos que probablemente algunos sean hasta amateur o a lo mejor son en partidos no tan trascendentes, pero sobre todo son casos distintos. Hay uno muy famoso por ahí en donde el jugador se tira un clavado, el árbitro marca el penal y el jugador se retracta. Pero ahí es muy diferente, ahí el jugador fingió la falta
En el caso de México, Guardado no fingió la falta, ningún jugador fingió una falta de la cual tuviera que retractarse. El jugador del equipo oponente se cayó sobre la bola y el árbitro pensó que era penal, ¿sí? Pero no hubo un mexicano involucrado que tuviera que retractarse porque no hicieron nada indebido. El árbitro fue el que la regó, el que marcó un penal indebido, y eso entre comillas, porque hay algunos que consideran que sí tocó el balón con la mano y por lo tanto es penal. Pero bueno, vamos a pensar que no lo es. Entonces son casos diferentes y bueno, pues vamos a dejar ese tema hasta ahí. Me parece que la pregunta que decía yo es si deberíamos festejar este título. Pues ahí que quede a cada quien. A mí me gustó que México ganara, me gusta que México mantenga su hegemonía en la zona de CONCACAF y que tenga con ello la posibilidad de llegar a la Copa de Confederaciones. No creo que Jamaica haya jugado mejor que México, así que por lo tanto México merecía estar en la final. El otro contrincante importante, Estados Unidos, se quedó también un partido atrás, entonces pues tampoco creo que podamos cuestionar que había un equipo mejor que México para ganar la final. Quizá Panamá, no lo sabemos, no sabemos hasta dónde hubiera llegado, pero así son las cosas. Luego, pues vamos a dejar el tema ahí y a continuación vamos a comentar lo que es la polémica más candente que surgió después de la final, en donde el Piojo Herrera va y le da una trompada a Cristian Martinoli, este periodista de TV Azteca, y en donde parece ser que toda la comunidad periodística y el público en general y directivos, todo el mundo estaba de acuerdo que el Piojo debía ser destituido, debía ser expulsado de la selección a pesar de haber ganado el título de la Copa de Oro. Sus resultados no lo respaldaron tanto porque si bien ganó el título, los partidos anteriores pues han sido malos, ha tenido un mal desempeño en Copa Oro, en la primera fase de Copa América, perdón, o en la primera fase de Copa Oro. En el Mundial pues no logró superar la fase que todos los ya conocemos, en los cuartos de final. Entonces, pues los resultados ahí estaban, ni bien ni mal. No le sirvieron para protegerlo, para blindarlo en este caso. Él va y agrede premeditadamente a un periodista porque presuntamente este periodista se ha metido con su familia, se ha burlado de ellos, los ha ofendido. Y pues va habiéndolo anunciado con tiempo, va y le da una trompada. No solo él, también la hija del Piojo van y le pegan a Cristian Martinoli y a Luis García en un hecho por demás lamentable, vergonzoso también. Parece ser que esta selección les encantaba provocarnos mucha vergüenza. Pero bueno, ellos se amparan en la idea de que pues a la familia hay que respetarla y hay que defenderla como del lugar, ¿verdad? Así sea dando unas trompadas en el aeropuerto de Estados Unidos, habiendo ganado la Copa Oro y teniendo todos los reflectores mundiales sobre sí. Eh, Creo que indudablemente el técnico necesitaba una sanción ejemplar, una sanción contundente, más que nada, o antes incluso, por haber apoyado al Partido Verde en plena veda electoral. Presumiblemente, obviamente no tenemos las pruebas, pero presumiblemente en un acto completamente ilegal, probablemente habiendo recibido dinero a cambio, como algunos otros personajes reconocieron que se les ofreció. Evidentemente sabemos que el Piojo se justifica diciendo que él lo hizo porque quiso y que nadie le dio dinero, pero bueno, falta ver quién le cree eso. Ese es un acto completamente ilegal que como representante de la selección y como director no debía, es un mal ejemplo para la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que desde ahí ya merecía una sanción ejemplar el Piojo Herrera. A partir de ahí se gana el odio de la afición lo empieza a despreciar, más aparte los malos resultados que habían venido teniendo. Y pues todo esto se le viene encima a la hora de que se le ocurre ir y agredir al periodista. Entonces, sí necesitaba una sanción ejemplar. Yo considero que no necesariamente tenía que ser despedido, pero sí ponerle una sanción ejemplar.
no sé, una magnífica multa de muchos miles de pesos, una disculpa pública, no sé, hasta una labor social. Vaya usted a saber qué se le podría imponer como sanción ejemplar, pero algo se tenía que hacer. No necesariamente despido, pero bueno, finalmente lo despidieron. Y es que en México actualmente estamos en un entorno de cero tolerancia a la violencia, porque estamos tan llenos de violencia todos, todo el tiempo, estamos viendo violencia en todos lados, muertos, decapitados, robos, de todo tipo de violencia, que estamos hasta acá de la violencia y no estamos en disposición de tolerar, de soportar más violencia. Entonces, por ahí es comprensible que la sociedad mexicana exigiera su cese y asimismo lo interpretaron seguramente los directivos, en este caso de Ciudad de María, que decide cortarle la cabeza. Es entendible, no creo que fuera lo más inteligente. ¿Por qué? Porque se trunca un proceso una vez más, un proceso del seleccionado nacional, un proceso que venía de la eliminatoria previa, que justamente el Piojo se convirtió en héroe en ese momento porque nos salvó el pellejo, nos logra llevar al Mundial. En el Mundial hace un buen papel en la fase previa, termina llegando hasta donde todos los técnicos anteriores han llegado, no logra superar la meta, pero bueno, hace un papel honroso. Después de ahí se viene la Copa América, en donde comete errores garrafales desde la elección de jugadores. No lleva a los jugadores que debía de haber llevado para una competencia tan importante. Hacen un papel vergonzoso. Y luego se viene la Copa Oro. Y pues ya sabemos, ¿no? Se trunca un proceso por no haber tomado una decisión correcta a tiempo. ¿Sí? Una decisión correcta a tiempo. Pero, ¿cuál era esa decisión correcta a tiempo? No lo sé. Para mí el tema no es si Miguel Herrera debió ser despedido o no. La pregunta es cómo llegó ahí Miguel Herrera y cómo lo dejaron convertirse en esa verdadera vergüenza en términos de Martinoli, ¿verdad? Cómo lo dejaron convertirse en eso que terminó dándole unas trompadas a Martinoli. ¿Cómo permitimos que pasara eso? Estos directivos toman muy malas decisiones y en esta ocasión no fue la excepción. Entonces la perjudicada es la afición, que no tiene ahora ni siquiera buenos resultados en el fútbol para contentarse de tanta miseria en el país. Luego viene Miguel Herrera y hace un comunicado en donde muestra su arrepentimiento, que a mi juicio es un falso arrepentimiento, porque pues se arrepiente después de que lo cesan. ¿Sí? Una vez que ya pasó todo y que ya lo grave ocurrió, lo cesan y entonces sí muestra su arrepentimiento, se disculpa con la afición, se disculpa con los jugadores, con los directivos, con todo el mundo. Pero es un falso arrepentimiento porque él tuvo tiempo de arrepentirse antes y tuvo tiempo de planearlo. Lo planeó con tiempo. Sí, estaba completamente premeditado y decidido a asestarle ese golpe y además le amenazó que lo iba a hacer cada que lo encontrara. Entonces, ese arrepentimiento, pues que se lo crea su mamá o su abuela, ¿verdad? Y después vienen los otros seleccionados, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, a quedarse calladitos después de que le habían manifestado su apoyo en el Twitter. Estos jugadores están desorientados, están completamente desorientados, le apoyan después de haber golpeado a Martinoli con hashtags en Twitter en donde dicen que la familia se respeta. Estamos de acuerdo, la familia se respeta, pero están desorientados estos caballeros, no saben lo que están haciendo y sobre todo no comprendieron el poder de los medios, no comprendieron con quién se estaban metiendo y pues ya ven, ahora ese al que apoyaban y al que le aplaudían se quedó sin chamba y a ver si le siguen aplaudiendo. Pero bueno, aquí surge otro tema, que es el tema de la libertad de expresión. Finalmente, Martinoli y los que lo apoyan alegan que el técnico no tenía por qué intentar reprimir su derecho a la libertad de expresión, sobre todo siendo un medio, ¿verdad? Sabemos que intentar controlar a los periodistas, intentar controlar a los que emiten opiniones, así sean opiniones agresivas, intentar controlarlos normalmente se toma como un atentado a la libertad de expresión. Y es cierto, tenemos que ser muy respetuosos de la libertad de expresión y muy cuidadosos de no intentar censurar opiniones por muy agresivas que éstas nos parezcan. Por ahí quieren reglamentar que si se trata de insultos, que si se trata de difamación, que si se trata
de atentados contra el orden social. Entonces, así ahí sí quieren reprimir. Y no, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que respetar la libertad de expresión, pero también tenemos que exigir que el periodismo suba de nivel, que tenga categoría, que tenga responsabilidad y que sean profesionales. A mí me parece muy lamentable que ahorita todo el mundo quiere comerse vivo a Miguel Herrera, pero nadie ha dicho nada en contra de Cristian Martinoli, que todos lo sabemos, suele burlarse, suele mofarse, suele criticar, ser agresivo en sus comentarios contra los jugadores, contra los entrenadores, contra los directivos, contra quien se le da su regalada gana. ¿Sí? Él es así, se burla, se mofa, agrede, y nadie le dice nada porque trabaja en TV Azteca, en una de estas, de las dos más importantes televisoras de México, en donde tienen mucho poder. Entonces, sí, entiendo que la gente quiera devorarse a Miguel Herrera. Muy mal lo que hizo, muy mal. Le merecía una sanción ejemplar. Pero también tenemos que considerar el caso de Cristian Martinoli, porque periodistas como él no nos sirven tanto. Puede ser jocoso, puede ser divertido en sus comentarios, puede ser entretenido en la narración de un partido, pero es terrible lo que hace, es terrible y también tenemos que denunciarlo. ¿Sí? Entonces, pues estamos en un país en el que hay que proteger la libertad de expresión, definitivamente, pero también tenemos que exigirle a los periodistas que hagan un trabajo más serio, más responsable y más profesional. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué podemos decir? Estamos en un México en el que tienen que rodar cabezas, un México que está de cabeza, en el que tienen que rodar cabezas. Pero ¿qué creen? No fue la de Peña Nieto, por las reformas privatizadoras contra la voluntad popular, o por el estado deplorable de la nación en su administración, ni fue la de Osorio Chong por la fuga del Chapo, ni tampoco fue la de Murillo Caram por Ayotzinapa, Tlatlaya o Apatzingán, tampoco fue la de Videgaray por la histórica devaluación del peso, que ya casi llega a 17 pesos el dólar, ni ningún alto funcionario ni militar. La cabeza que rodó fue la del Piojo, muy ad hoc. ¿Saciará esto la sed de justicia del pueblo mexicano? No lo sabemos. Ojalá y no. México está necesitado de héroes, urgen héroes ante esta tragedia nacional, y por eso exigimos a Guardado que falle un penal que reivindique nuestra solvencia moral como sociedad, pero estamos desorientados. Esos héroes hemos de buscarlos dentro de nosotros mismos y dejar de exigir a los futbolistas que lo sean. Seamos nuestros propios héroes, aunque bastaría con que seamos buenos ciudadanos, responsables y participativos. Seamos los mandantes del Estado. Y para terminar, no olvidamos, nos faltan 43 y miles más. Hasta pronto.